¿Cómo hicimos hidroelectricidad en el Ecuador? Con préstamos. No es que teníamos, oye, llámale al ministro de Finanzas cuánto le sobra de plata. En un país pobre nunca sobra la plata. Entonces hicimos, escuchen esto, toda la hidroelectricidad desde Paute adelante, incluyendo lo último que fue Coca-Cola Sinclair, con préstamo. Con préstamo, o no hay préstamos. O sea, nos están queriendo decir estos imbéciles que no hay préstamos en el mercado internacional y que la única forma de hacer energía es que venga el sector privado. No hay otra. O sea, ¿por qué? Porque están buscando el business. Nos quieren no solo que salgamos de la crisis con centrales térmicas, que de pronto no hay otra alternativa, pero quieren que ya se quede esto como una especie de política de Estado. Centrales térmicas, como cuando son las más caras, pero de largo las más caras. Y aparte de eso son las más contaminantes. Y ahí es donde a mí el hígado se me revira. ¿Dónde están esos ambientalistas de pacotilla que tanto vieron con el tema del ITT? ¿Dónde están? Pues para que digan al Ecuador cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se están emitiendo a la atmósfera con lo que están prendiendo todo tipo de generadores, centrales térmicas. Pero ya no hay que depender de la hidroelectricidad. ¿De qué quieres depender? De la energía solar, cara. De la energía solar fotovoltaica, cara. De la energía eólica, cara. De la energía geotérmica, cara, que además en cantidades limitadas, máximo el 3% del potencial de generación eléctrica. ¿Qué más quieres? ¿Quieres depender del petróleo, de los hidrocarburos, del diésel, del fuel oil? ¿Qué es lo que están haciendo? Está rompiendo la economía. Lo que pasa es que el ministro de Economía está callado y no dice cómo le está haciendo la economía, porque hubieron unos cuantos neoliberales que llegaron al gobierno de Moreno, Lasso y Noboa. Entonces, llegó Carlos Pérez García, llegó René Ortiz Durán, llegó Fernando Santos. Tenían las herramientas para hacer hidroelectricidad, para continuar con los otros proyectos de hidroelectricidad, y los dejaron ya con lo que dijo en la primera vuelta electoral. En la primera vuelta electoral le dijo al Ecuador que el problema eléctrico no era la generación, sino la transmisión. Y entonces apareció como el genio, todos equivocados. ¿Y cuál es el problema del Ecuador? La generación. Apenas consiguieron 100 megavatios en la barcaza, porque el restante de los 341 es, como se dice, yo te ofrezco, busca quien te dé. O sea, no tienen. Y entonces nos sale diciendo, antes de que comience el feriado, en la cadena que tuvo con Inés Manzano al lado, que dicho sea de paso, es la hermana de Bernardo Manzano, pues, es la hermana del exministro de Agricultura, que lo colocaron en base a tráfico de influencias en el que participó Rubén Cherres, participó Danilo Carrera, para tener control sobre los cupos de exportación de banano, de lo cual no ha sido juzgado el presidente Lasso, porque eso fue tráfico de influencias. Y es el hermano, pues, Inés Manzano Díaz, hermano de Bernardo Manzano Díaz. Luego, ¿qué es lo que dice esa cadena? Que debemos, más o menos, con otras palabras, divorciarnos de la hidroelectricidad. Debemos dejar de lado la hidroelectricidad. Tenemos que ver fuentes alternas. Oye, deja de ser ignorante. O sea, no puede ser que metas las de andar cada vez que hablas. El Ecuador tiene, sin contar con lo que está instalado, tiene un potencial de hidroelectricidad de 24.896 megavatios. Es el potencial que tenemos de lo que se ve y de lo que está estudiado. No es que alguien inventó a ojo de buen cubero. 24.896 megavatios, casi 25.000. ¿Cuál es el faltante del Ecuador? Ya lo voy a explicar. Sigue siendo más o menos 1.000 megavatios más el plus de la importación de Colombia. Entonces, sigue habiendo eso. Entonces, miren ustedes, podríamos haber instalado 25.000 megavatios y solo nos faltan 1.000. Pero ya no hay que depender de la hidroelectricidad. ¿De qué quieres depender? De la energía solar, cara. De la energía solar fotovoltaica, cara. De la energía eólica, cara. De la energía geotérmica, cara, que además en cantidades limitadas, máximo el 3% del potencial de generación eléctrica.
¿Qué más quieres? ¿Quieres depender del petróleo, de los hidrocarburos, del diésel, del fuel oil? ¿Qué es lo que están haciendo? Está rompiendo la economía. Lo que pasa es que el ministro de Economía está callado y no dice cómo le está haciendo la economía, el utilizar diésel, que tenemos que importar para prender las centrales térmicas. Y nos quieren, incluso, esto es crimen, nos quieren no solo que salgamos de la crisis con centrales térmicas, que de pronto no hay otra alternativa, pero quieren que ya se quede esto como una especie de política de Estado, centrales térmicas, como cuando son las más caras, pero de largo las más caras. Y aparte de eso son las más contaminantes. Y ahí es donde a mí el hígado se me revira. ¿Dónde están esos ambientalistas de pacotilla que tanto vieron con el tema del ITT? ¿Dónde están? Pues para que le digan al Ecuador cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se están emitiendo a la atmósfera con lo que están prendiendo todo tipo de generadores, centrales térmicas. ¿Dónde están para que le digan? Pero además hay un tema que es central. Yo de mis intervenciones, mi querido Richard, me gustaría que la gente con papel y lápiz apunten ciertos conceptos, no para que me copien, no para que acepten como válido todo lo que yo digo, sino para que sean puntos de referencia para que en base a eso investiguen. Por ejemplo, ¿cómo hemos hecho la hidroelectricidad en el Ecuador? No me refiero ahora, que ahora no están haciendo nada, ni hace pocos gobiernos. Me refiero a desde más o menos la década del 70, cuando comenzamos con Paute, las primeras fases de Paute, después vinieron las siguientes fases de Paute. ¿Cómo hicimos hidroelectricidad en el Ecuador? Con préstamos. No es que teníamos, oye, llámale al ministro de Finanzas cuánto le sobra de plata. En un país pobre nunca sobra la plata. Entonces hicimos, escuchen esto, toda la hidroelectricidad desde Paute adelante, incluyendo lo último que fue Coca-Cola Sinclair, con préstamo. Préstamo. Y son préstamos, esos préstamos son bienvenidos, Richard, porque sirven para algo concreto, para la población, para la ciudadanía, para la economía del país. Porque no es lo mismo endeudarse para gasto corriente. Voy a ponerte un ejemplo para que el pueblo me entienda. Si alguien me dice, estoy jodido, estoy pagando unos dividendos de un préstamo que me hice grande y voy a estar pagando un buen tiempo. Yo le pregunto y le digo, ¿y en qué te endeudas? Me compré una casita, bien endeudado, pues hermano. Que te caigan unas cuotas, aunque sean fuertes, pero estás teniendo una casita, estás teniendo un departamento, te has comprado un negocio, has puesto una industria. Bien, lo jodido es cuando te endeudas para gastar. Ay, sí, reventaste al Ecuador. Entonces, ¿cómo había que hacer la hidroelectricidad y cómo hay que hacerla el día de hoy? Con préstamos, o no hay préstamos. O sea, nos están queriendo decir estos imbéciles que no hay préstamos en el mercado internacional y que la única forma de hacer energía es que venga el sector privado. No hay otra. O sea, ¿por qué? Porque están buscando el business. El business. ¿Por qué? Porque de hacer una obra rápida y emergente, quedan pues las coimas. Quedan las coimas. Pero no es planificar el desarrollo del país. Porque el Ecuador debe tener dos líneas que concurran paralelamente al tema. Despertar los proyectos de hidroelectricidad y dar solución emergente a los problemas que ya se crearon, porque hubieron unos cuantos neoliberales que llegaron al gobierno de Moreno, Lasso y Noboa. Entonces, llegó Carlos Pérez García, llegó René Ortiz Durán, llegó Fernando Santos. Tenían las herramientas para hacer hidroelectricidad, para continuar con los otros proyectos de hidroelectricidad, y los dejaron morir. Porque es un tema que me canso de decir. En la administración y en todo en la vida, se dice se peca, se falla, como quieran verlo, en la administración no es se peca, por acción o por omisión, porque dejas de hacer. Y eso tiene que entender la Contraloría y el país, que no solamente hay que decir, bueno, ¿y cómo contrataron tal obra? ¿Y cuántas ofertas tuvieron? ¿Y estuvo bien el monto? Sí, todo eso hay que analizarlo, pero también hay que analizar cuando se dejan votados ciertos sectores. Se dejan votados y lo hacen al Ecuador.
Caso de la refinería, del Aromo. Lo dejaron botado. Seguimos importando combustibles. Seguimos desangrándonos con la importación de combustibles, cuando de lo que importamos combustibles, debía haberse hecho el estudio, como se lo hizo en su momento, para justificar la nueva refinería, para tener soberanía energética. Entonces, no entienden cómo hay que administrar el Estado, si el Estado no es difícil de administrar. Lo que pasa es que no hay que ser pillos, y no hay que estar dando el contratito emergente, porque las emergencias los hacen millonarios a mucha gente. El contratito emergente, donde hay la coima. Entonces nos llevan a esta situación de crisis por haber dejado botado el sector hidroeléctrico. Y cuando comenzó a aparecer la crisis, comenzaron a despertar las centrales térmicas. Centrales térmicas que tienen más de 40 años, muchas de ellas. Entonces, ecuatoriano, en todo hay que pensar, un carro de 40 años es un carro que da 1.000.000 problemas. Se vuelve no económico. Un carro viejo se gasta más que un carro nuevo. Había que pensar en esto. Entonces, y la única orientación, generación con hidrocarburos, o ya nos tiran así una cosa etérea, lo solar, lo eólico, lo geotérmico, lo no sé cuánto. Pero ahí tiene que salir al Estado a subvencionar todo el tema. Essa sonrisa